Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. La novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió mantener en prisión preventiva al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien se mantendrá entonces recluido en el anexo penitenciario Capitán Llaver. La audiencia fue solicitada por la defensa, justamente del señor Monsalve, con el objeto de pedir al tribunal una medida cautelar menos gravosa. Sabemos que la más gravosa es la reclusión, justamente, o la pérdida de la libertad temporal. Recordemos que Monsalve fue formalizado por violación y abuso sexual, quedando con prisión preventiva luego de que el séptimo juzgado de garantía lo considerara un peligro para la sociedad. En su alegato ante el tribunal, la defensa de Manuel Monsalve aseveró que no existe evidencia concreta, objetiva, que deje espacio a dudas de la comisión de los delitos que se le imputan. Mientras que el abogado del Ministerio Público afirmó que la denunciante estaba en un evidente estado de ebriedad en el momento de los hechos, y no así el ex subsecretario. Bueno, finalmente el tribunal confirmó que Manuel Monsalve Benavides constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, siendo entonces la prisión preventiva la medida cautelar más adecuada. Hay menores cautelares, de menor gravosidad, se puede decir, qué sé yo, todas las que sean en el domicilio, ya sea completas o diurnas o nocturnas. Pero bueno, se eligió esta reclusión penitenciaria completa, total. Además, la abogada, y este es otro ángulo de esta noticia hoy, la abogada María Inés Horvitz renunció a la defensa del ex subsecretario del Interior. Esto se debe a la disparidad de criterios estratégicos jurídicos dentro del equipo de defensa de abogados que asesora al ex subsecretario. Esto se había vislumbrado el otro día ya y se había hablado, se había analizado por parte de personas que conocían más detalles del equipo de defensa, que había esta disparidad de criterios, bueno, y se zanja de esta manera. La defensa de Monsalve entonces queda a cargo de los abogados Lino Dizzi y Cristian Arias. Vamos a la mesa de conversación. Y cambiamos de tema a uno que también es, que es de interés más masivo, porque el tema Monsalve es muy interesante, muy importante, sobre todo muy relevante que se vaya aclarando. Aquí vamos a cambiar a un tema social más masivo que tiene que ver con la salud, pero en este caso la salud privada, las personas que tienen contratado un seguro con una ISAPRE. ¿Recuerdan el año pasado cuánto hablamos de la ley corta de ISAPRE? Bueno, que se zanjó un acuerdo. Bueno, pero esta ley de ISAPRE, una vez que ya se publicó y que se acordó y se publicó, estipulaba plazos, y uno de esos plazos es pasado mañana, y tiene que ver con que el día 29 de noviembre es fecha clave para los afiliados de la ISAPRE de Chile. Hasta ese día los usuarios tienen la oportunidad de pronunciarse respecto al alza extraordinaria de la prima de sus planes de salud y las opciones disponibles que tienen los afiliados. ¿Qué pasa ese día 29? ¿En qué se tienen que fijar las personas que tienen contratado algún sistema de ISAPRE? Estamos con Manuel Inostroza, ex superintendente de salud. Manuel, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Estos son temas hiperdécnicos, hiperdifíciles, pero también de interés real al bolsillo de las personas que tienen. Entonces es muy importante hacer esta bajada de un experto a nosotros que somos más ignorantes, pero que podemos interesarnos en qué debemos fijarnos y qué se cumple el día 29. Bueno, esta es la implementación de una segunda etapa, porque la primera etapa, si tú recordarás, se informó en septiembre y significaba que a ti te eliminaban los excedentes, aquellas personas más jóvenes que tenían excedentes en sus planes de ISAPRE. A partir de septiembre ya no hay más excedentes, y además te informaban... Disculpa, ¿puedo ser, para que seamos, qué es lo que son los excedentes? Los excedentes es la diferencia, sí, era la diferencia que tú tenías entre la cotización legal del 7%, por ejemplo, si tu cotización legal eran 7 UF, y el valor del precio del plan que tú pagabas, que no necesariamente estaba asociado a esas 7 UF. Tu plan te podía costar, por ejemplo, por ser un soltero, 5 UF. Entonces, cada mes te quedaba una diferencia de 2 UF
porque cotizabas 7, te cobraban 5. Obligatoriamente el empleador cotiza el 7%. Está obligado por ley a cotizar siempre el 7. Entonces, si con 7% compra o va a comprar algo que es más barato, van sobrando. Exactamente. Y esa cuenta de excedente se acumulaba todos los meses en una cuenta corriente que habilitaba por ley la ISAPRE, regulado por la Superintendencia de Salud, y con ese diferencial de plata tú podías, por ejemplo, pagar el copago de una cirugía, pagar una cotización impaga que tuvieras en el pasado, comprar remedios y medicamentos en la farmacia, ¿sí? Bueno, eso se acabó. ¿Por qué se acabó? Porque en la ley corta se aprobó una indicación de que dice, mire, el 7% debiera ir 100% a seguridad social en salud y por lo tanto ya no hay más excedente. Y las ISAPRES informaron, algo que no a todo el mundo le gustó, porque muchos beneficios como contrapartida, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, por estas 2 UF que antes a mí me guardaban en excedente, la ISAPRE ahora los toma íntegramente y la ISAPRE a cambio de esas 2 UF te ofreció algunos beneficios adicionales como una cobertura internacional en caso de que tú viajes o algunas prestaciones eran bastante irrisorias, por ejemplo como call center 24 horas, 7 días a la semana. O sea, hubo algunas quejas en ese sentido, pero eso es lo que definió la ley. Se eliminaron los excedentes y lo segundo... Perdón, Manuel, no es que los excedentes fueran a un fondo para financiar... O sea, van al fondo general de la ISAPRE, siquiera van... ¿De la ISAPRE? Sí, de la ISAPRE respectiva, no van a un fondo de compensación de riesgo, ni van a nada de eso. ¿Y no les bajan con ese excedente que queda en beneficio de la ISAPRE ahora? ¿No es solidario para aquellos que tienen planes más caros? O sea, mira, supuestamente el seguro per se, siempre un seguro tiene un componente de solidaridad. Lo que pasa es que el sistema ISAPRE chileno es bien único en el mundo, porque siendo seguridad social... tiene esta cosa de que a ti te cobran por el riesgo individual de cada uno de los miembros de tu grupo familiar. Entonces, cuando tu 7%, por ejemplo, no te alcanza para financiar el riesgo de un grupo familiar importante, porque tienes, por ejemplo, a la suegra o a tus padres metidos en el plan, o tienes muchos niños... más riesgosa que he tenido... tú ahí terminas pagando mucho más. Entonces, supuestamente la idea aquí es como establecer un principio de seguridad social de que las personas pagan el 7%, como ocurre en FONASA. De hecho, tú en FONASA... pagas el 7 y no hay cuenta de excedente, todos pagan el 7 y reciben implícitamente todo el beneficio de atenderse en hospitales públicos o utilizar la libre elección. Hay una solidaridad bien clara para aquellas personas que son indigentes en FONASA, por ejemplo. Bueno, entonces los excedentes se eliminaron y lo segundo que se informó en esa primera etapa fue que aquellos planes de salud antiguos, o sea, antiguos a abril del año 2020, que tenían tablas muy antiguas, digamos, tablas que venían de hace 30 años en el sistema o tablas más recientes. Que quedaron impedidas por la nueva normativa. Que quedaron impedidas por la nueva norma, por esta interpretación de la Corte Suprema y que ratificó este proyecto de ley. Entonces ahí se dice, mire, la tabla de factores que publicó la Superintendencia a partir de abril del año 2020, esa tabla debe aplicarse a esos planes antiguos con tablas antiguas, la tabla queda obsoleta y ahora rige esta nueva tabla. Todo es la tabla nueva. Y para esas personas que se le aplica la tabla nueva, a aquellas personas que le rebajaba el precio del plan, había que rebajarle el precio del plan. Aquellas personas que eventualmente le pudiese subir el precio del plan quedaban igual, no les producía el efecto. Y eso fue lo que se informó en esa primera carta de septiembre. Para eso, perdón, es que se compensa este delta que queda para las ISAPRES, que uno dice, bueno, pero ¿por qué las ISAPRES se quedan con mi excedente? Es para que las ISAPRES no quebraran, que era el riesgo, y se compensaban de aquellas personas que tenían que subirle por la tabla nueva y que no les permitían subir. Exactamente, esa es una muy buena explicación, Matías. Y a eso se agrega, que fue la mala noticia, digamos, que se agregó en esta carta que tú dices que se cumple ahora este nuevo plazo, una segunda carta con una segunda etapa de decirle, mire, para que definitivamente no quiebren las ISAPRE, como aquí no hay subsidios del Estado, el Estado no pone ningún aporte adicional, todo esto se financia solo con las cotizaciones de los afiliados, las ISAPRE por ley tienen la facultad de subir por una única vez, pero queda permanente el alza, y las ISAPRES informaron, la superintendencia verificó esas alzas y determinó que la ISAPRE que va a subir más barato va a subir 9.000 pesos por persona, o sea, si yo tengo 4 personas en mi plan de salud, son 36.000 pesos mensuales. Y hay una ISAPRE que es la que más sube hasta un tope de 42.000 pesos por persona. ¿Cuál es esa? Demos nombre, no hay ningún problema, sin información.
Bueno, esa es Vida 3. Esa es Vida 3. Esa es Vida 3. ¿Y la más barata, la de los 9.000 pesos? Y la más barata es Colmena. Ya, perfecto. Bueno, entonces resulta que esas alzas, que en el caso, por ejemplo, de Vida 3 son 160.000 pesos por persona, por plan de un grupo de 4 personas, ahora se informó que se iban a empezar a aplicar en el mes de octubre, siempre y cuando los afiliados hubiesen aceptado o tendrían que, en contrario, rechazar esa alza. Y por eso es que el plazo que tú mencionaste del 29 de noviembre es clave, porque si tú no dices nada de aquí a pasado mañana, en el silencio? La ISAPRE automáticamente asume por ley de que tú implícitamente aceptaste el reajuste y por lo tanto te empiezan a cobrar esos mayores valores. Es que lo que dice Manuel es muy importante para que tome atención la gente en su casa, la gente que está en ISAPRE. Lo pronto es ver, dependiendo del ISAPRE en que esté, averiguar cuánto le va a subir por persona en su plan, porque está a tiempo todavía para reaccionar. El día pasado mañana, o el viernes, o el sábado, va a ser tarde. Ya va a estar asumida por usted, por su silencio, esa alza. Si una persona mañana, temprano está viendo esto, mañana a primera hora llega, busca, va a su ISAPRE, busca, y se da cuenta que no está de acuerdo, ¿qué puede hacer? Bueno, ella tiene que enviarle una carta o comunicarse telefónicamente, pero siempre dejando por escrito un registro vía correo electrónico a la página web de la ISAPRE, señalando que está en desacuerdo y que rechaza el alza. Ya. Con lo cual, el alza queda inactiva, no se puede aplicar, y tiene un tiempo de ahí para adelante para tomar básicamente 3 opciones, digamos, ¿no? Y tiene un plazo hasta el 30 de abril, o sea, tiene varios meses por delante para cambiarse en la misma ISAPRE a un plan más barato. Por mientras, hasta abril, hasta que haya resolución, ¿me mantienen el precio antiguo? Te mantienen el precio ya, antiguo. Perfecto. ¿Sí? Disculpa, adelante. Entonces, y tú tienes la opción de decir, bueno, yo me cambio a un plan más barato. ¿Sí? A un plan que probablemente va a tener menos beneficios que el... Sigo pagando lo mismo, sí, pero me ofrecen... Pero te ofrecen, y probablemente en la misma carta donde te informaron, te tienen por obligación informarte un par de planes que cumple con la posibilidad legal de mantenerte el mismo precio actual, pero probablemente, fijarse bien, va a significar alguna menor cobertura que el plan actual. Entonces, esa es la primera opción. La segunda opción es decir, bueno, busco otra ISAPRE. Pero ahí, ojo, que como todavía siguen existiendo las preexistencias, ¿sí? Solo tú puedes abandonar la ISAPRE en la que estás cuando estás seguro de que ya una nueva ISAPRE en la que tú cotizaste un plan que te gustó más, o porque es más barato, porque es mejor, te aceptó con tus eventuales declaraciones de salud con preexistencia. Porque si tú te desafilias de la antigua y todavía no tienes la aceptación de la nueva, te puedes quedar en medio de la nada, porque después te puede llegar la respuesta, mire, usted tiene muchas patologías y por lo tanto no lo aceptamos. Por lo tanto, antes de desafiliarse del actual, tú tienes que postular, llenar la declaración de salud, la DPS que se llama, la declaración personal de salud y de tu grupo familiar, y una vez que te respondan si estás aceptado o no, un ISAPRE, por ejemplo, te puede decir, ya usted es hipertenso y por esa hipertensión le voy a establecer una carencia de 18 meses, donde le voy a rebajar la cobertura al 25% por 1 año y medio, y después de eso, ¿sí?, usted va a tener la cobertura del 100% del plan que está. El evento que yo me cambie. Exactamente. Entonces, si tú aceptas todo eso, ahí te cambias eventualmente a una nueva ISAPRE. Y la tercera y última opción es que tú ya finalmente te quieres salir del sistema ISAPRE y te quieres ir a FONASA, pero ahí la pregunta es ¿a dónde te quieres ir? Porque si tú te quieres atender en los hospitales públicos, para no tener que pagar el prestador privado en el que estabas acostumbrado a atenderte con tu ISAPRE, el problema es que hoy día los hospitales públicos tienen listas de espera. Entonces, probablemente la opción que la persona va a tener es, no, yo me quiero ir a la libre elección, o sea, me voy a FONASA, pero voy a pagar libre elección. Y la libre elección es un poco más cara en el plan de FONASA que en el de ISAPRE, porque la cobertura financiera de FONASA es muy baja, es de un 38% promedio versus el 65%. ¿Qué es lo que es cobertura financiera? Es cuánto te cuesta a ti por atenderte en un prestador privado dado el bono que te cubre FONASA, ¿no? Por ejemplo, de cada 100 pesos ¿sí?, en que te cuesta una cirugía, una atención ambulatoria, un escáner, FONASA te cubre en promedio 38 pesos y tú tienes que pagar de tu bolsillo los 62 pesos restantes. En ISAPRE es 65 te cubre el ISAPRE y 35 pesos te lo tienes que pagar de bolsillo. Entonces, a la larga sale más caro. Tú tienes que medir eso. Entonces, la segunda opción va a decir, ya, pero yo me cambio a FONASA
con un seguro complementario. ¿Sí? Pero ahí, que vamos más lento, porque esto bueno, para ti es muy familiar y para nosotros somos más neófitos en esto. Decía, voy a tomar la tercera opción, me voy a ir a FONASA libre elección. Hay que tener cuidado para ver cuánto me va a devolver o me va a reembolsar de los servicios que yo vaya a pedir o de las atenciones que haya tenido. Y tú dices que en promedio son más bajas las coberturas de ese FONASA, 38% versus cualquiera o en promedio la del sistema de ISAPRES, que es 65%. Entonces, lo más barato, por solo el 7%, te puede salir más caro, ¿no es cierto? Ya, eso para tener claro. Entonces tú dices, bueno, no importa. Me voy a ir al FONASA de libre elección, efectivamente me va a reembolsar menos, pero lo que no me reembolsa, yo lo cubro con un seguro complementario. Exactamente. Ya, ¿y cómo es esa opción? Bueno, entonces, y ahí el tema del seguro complementario, primero si usted tiene el seguro complementario, porque si ya está metido dentro del seguro complementario, eso le va a servir. Hay gente que trabaja en empresas que claro, por negociación colectiva tienen un seguro complementario, ¿no es cierto? Y por lo tanto eso te va a servir y ahí sí te puede resultar conveniente. Sin embargo, si tú no tienes y te quieres comprar un seguro complementario, el problema es que el seguro complementario es un seguro que no está regulado, por ejemplo, por la Superintendencia de Salud, ni por el Ministerio, ni por nada sectorial. Está regulado por la CMF, la Comisión de Mercado Financiero. Esa es una regulación más bien económica, no es de protección del afiliado de salud. Y por lo tanto existen preexistencias. O sea, si tú tienes preexistencias, la mayoría de los seguros complementarios no te van a vender. Disculpe, aquí se homologa una persona con un auto chocado. Exactamente. En el sistema de seguros puro y duro. Exactamente. Es decir, usted es un conductor muy riesgoso, le vendo la misma póliza más caro que el señor que no ha chocado nunca. Entonces, exactamente. El ámbito humano... Entonces, muchos seguros complementarios vienen con preexistencia y no te los van a vender. Ahora, el mercado de seguros complementarios ha reaccionado. Y estoy tratando de ser súper detallista y más didáctico. Y se venden algunos seguros complementarios que dicen ahora, mira, con preexistencia. O sea, si usted tiene preexistencia, no tengo problema. Pero el plan es más caro. ¿Sí? Porque el riesgo es mayor y por lo tanto es más caro que los otros. Entonces, lo que tú ahí tienes que evaluar es si lo que yo estoy pagando hoy día por mi ISAPRE versus lo que voy a pagar entre el 7% y ese seguro complementario que me están vendiendo, que es sin preexistencia, mezclado es igual, superior o inferior al ISAPRE. Porque si es más caro, no estás haciendo un muy buen negocio, por así decirlo, porque te estás cambiando a un FONASA con un seguro complementario que te va a resultar más caro que lo que hoy día te cuesta tu plan de ISAPRE. Entonces yo diría que son todas esas las dimensiones que uno tiene que ver ante estas tres posibilidades. Cambiarte de plan, cambiarte de ISAPRE o cambiarte a FONASA con una mezcla de un seguro complementario. Ahora, esto resulta más difícil que entender cómo se calculan los polinomios del transporte. Porque a ti te resulta fácil porque te has dedicado una vida a esto. Y porque hago clases sobre estos temas. Pero en general los usuarios de la salud privada en promedio no han de ser tan expertos como tú. Intuyo que el 99%. Entonces, ¿qué alternativa le queda a un usuario normal y corriente? Porque con esta explicación tuya queda temeroso de en qué es lo que le conviene. Dice, por favor, que me ayude a alguien a entender, porque las decisiones son múltiples, con variables múltiples. ¿Quién puede asesorar? ¿Dónde hay una asesoría relativamente... o sea, que de respaldo y confianza? ¿La superintendencia, por ejemplo, ayuda? Mira, la superintendencia puede ayudar. Bueno, yo dejé hace ya 14 años de ser superintendente, pero cuando yo estaba en la superintendencia había un departamento de atención de clientes y muchas de las atenciones que se daban, yo desconozco si hoy día, pero me imagino que se puede recurrir, hay preguntas frecuentes, hay cosas que se pueden recurrir. También recurrir a la propia ISAPRE, sobre todo si uno quiere evaluar opciones, digamos. Los vendedores están orientados a tratar de buscar una mejor opción. También hoy día hay páginas web también que se han especializado en ofrecer servicios de orientación. Hay varias... ¿Puede nombrar alguna? Da igual que sea publicidad por un ratito. Yo no tengo ningún, pero por ejemplo el Queplan, que uno lo escucha, Queplan.cl, también hace ese tipo de orientaciones. Hay otros más, no me recuerdo el nombre, pero hay varios que uno puede preguntar y ver qué es lo que más... ¿Son independientes, son confiables? ¿No están yo diría que son independientes y además tienen la oferta de todos los planes de ISAPRE y también la oferta de la gran mayoría de los planes complementarios de salud que hoy día se venden en el mercado.
Estuve mirando después de esta tarde, me tocó entrevistar a la ministra de Salud, me metí a las páginas, en particular a la que estoy yo, a la ISAPRE que estoy yo, que no diré cuál es, pero y porque busqué también en la web. ¿Cómo puedo saber qué me pasa a mí puntualmente? Hice el caso, yo sabía, pero me había llegado una carta o algo, me había comunicado. Y en cada página, primero la superintendencia, y en cada una de las ISAPRE hay que ir al perfil, hay que ir al perfil del afiliado, está la explicación, o tiene que estar metiendo el root, o qué sé yo, está la explicación del caso particular de cada uno en su plan, ¿no? ¿Eso es obligación? ¿Eso lo obligó la ley? Sí, eso lo obliga la ley. Porque además ahora viene una tercera y última etapa que también te tienen que informar y la fecha límite también coincide con esta idea del viernes 29 de noviembre. Te va a tener que llegar una carta donde además te van a decir a ti individualmente cuánta plata te van a devolver si es que te corresponde. En principio le corresponden a casi 700.000 beneficiarios del sistema ISAPRE, de los 2,5 millones que están quedando hoy día. Les va a corresponder una devolución por este fallo de la Corte Suprema que consagró la ley en donde se dice, mire, a usted le cobraron por una tabla antigua que no debieran haberle aplicado según el fallo de la Corte Suprema y le debieran haber aplicado una tabla que le significaba una rebaja del plan. Entonces, por ese periodo de 34 meses donde le cobraron de más, a usted se le acumuló una deuda que se le va a tener que devolver. Se acumuló un excedente también. Se habla de un cobro en exceso. Se habla de un cobro, legalmente se utilizó la palabra de cobro en exceso. Claro. Y bueno, el superintendente hoy día informó que el monto promedio a devolver es de 1.600.000 pesos en promedio. Hay gente que le van a devolver, no sé, 2.500 pesos, un valor mínimo, pero hay una persona que creo que le van a devolver como 67 millones de pesos en total. Wow. Y por lo tanto, bueno, y esa plata, dependiendo de tu edad, si tú tienes más de 80 años, te la van a devolver en 2 años, mensualmente. Si tú tienes entre 80 y 65 años, te la van a devolver en 5 años. Y si tú tienes menos de 65 años y te corresponde estar en estos que te devuelven, te la van a devolver mensualmente en 13 años. ¿Ah? ¿Y le estamos hablando en plata o la puedo canjear por lo que yo tengo que pagarle a la ISAPRE? O sea, descuénteme si me tocara, por ejemplo, 10.000 pesos por 10 años. ¿Descuéntemela de mi plan o me van a ir depositando 10.000 pesos? No, la ley estableció que para cada una de las personas en donde hay una deuda, la ISAPRE tiene que crear una cuenta de excedentes, que se llama de excedentes, especial para esta devolución, que es como una cuenta corriente interna, digamos, del ISAPRE. Y por lo tanto, durante todos los años te van a ir depositando mensualmente lo que te corresponda. 16.000 pesos, 20.000 pesos. ¿Cómo puedo hacerme esa plata? Y esa plata te va a quedar en esa cuenta de excedente y como ese excedente, durante un año, esa plata tú la puedes ocupar como los antiguos excedentes que ya no existen, salvo estos nuevos, en pagar algún copago, pero nunca va a ser en plata fresca. No, espérate. Pagar algún medicamento. Eso durante el año, desde enero a diciembre de un año correspondiente, ¿sí? Pero la misma ley de excedente establece que todo lo que tú no ocupaste durante ese año con estos objetivos legales que son de salud, al final, en enero siguiente, o sea, después del año, a ti te lo depositan en una cuenta corriente que tú definiste, que tú entregaste, mira, esta es mi cuenta RUT, mi cuenta del banco X, cuenta corriente, ¿viste? Y te dejan esa plata depositada para que ahí ya tú la puedes gastar, digamos, en lo que tú quisieras. Plata. En plata, en efectivo. ¿Sí? Lo último, Manuel Nostroza, ¿dónde pueden las personas ver si caen en esa categoría de aquellos que les cobraron de más durante estos 35 meses? Bueno, lo primero va a ser esperar una carta, porque la carta por plazo legal les debiera llegar este viernes a estas casi 700.000 personas. Pero si no les ha llegado la carta, pueden preguntar en la Superintendencia de Salud, que debe tener seguramente una página web activada para esto, me imagino yo, o nuevamente por mandato y obligación legal, en cada ISAPRE se puede consultar. Me dicen, mire, a mí no me llegó la carta porque probablemente no tienen actualizado mi correo electrónico o mi dirección, y quiero que me entreguen los antecedentes de esta carta. ¿Ah?
Perfecto, bueno, parece complejo, pero explicado simple con un buen profesor se entiende y es re importante porque son plata, son de las personas, es el bolsillo de las personas, 2,5 millones de chilenos, 2,5 millones de titulares o 2,5 millones en el universo. En total, son como 1,5 millones de cotizantes y el resto del millón son las cargas. 2,5 millones de chilenos están afectos a todos estos cambios y a todos estos plazos que hemos mencionado. Manuel Nostroza, ex superintendente de salud, muchas gracias, y profesor de la UNAD. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Encantado, Matías. Muy buenas noches. Chao, chao. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Pausa y volvemos. Esperemos. Bueno, nos vamos a poner en contacto con el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre. Senador, ¿está por ahí? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Hola Matías, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, uno pudiera describir como una verdadera tormenta política la del último tiempo. Desde que nos enteramos todos del caso Monsalve, el 17 de octubre, ha pasado 1 mes y 10 días en que la verdad que ha sido sumamente difícil hablar de otro tema, para la oposición, para el gobierno, para los medios de comunicación. Casi que se ha tomado la agenda social, la gente conversa capaz que en un café, en un paseo humada sobre este tema también. Entonces es difícil cambiar y eso es un problema, primero, para el país. Usted que está también mirando otras agendas, hoy día un súper acuerdo en el Senado, ¿cuán atrapada está la política chilena con estos escándalos? ¿Justificados o no justificados? Entramos después a esa consideración. Sí, la verdad es que ha sido muy impactante este último tiempo. Yo diría incluso devastador todo lo que fue el caso Monsalve y todo lo que ha sido en el fondo este mes y tanto, desde que se puso la denuncia hasta la formalización, ¿no? Y todo lo que ha venido después, los antecedentes que se han conocido, es bien devastador. Y yo en lo personal también, desde la región de Valparaíso, nos tocó justo el periodo de campaña, lo que fue las municipales primero, primeras vueltas, segundas vueltas, y yo pensé que podía tener también un impacto electoral, ¿no? Porque también el adversario de alguna manera aprovecha el momento para golpear y hacer campaña, o poner el foco en su campaña con el caso Monsalve, etcétera. Y uno percibe, ¿no? Por lo menos, insisto, con lo que me toca como representante de la región de Valparaíso, escuchar distintos territorios, distintas comunas y provincias, y hay una conversación que está por arriba, como en la élite política, comunicacional, etcétera, y otra es la que está por abajo, digamos, ¿no? En la ciudadanía de a pie, otras preocupaciones, si bien la gente obviamente se impacta, se conmociona y no le es indiferente, pero no necesariamente toma sus decisiones desde el punto de vista electoral, pero también desde el punto de vista de su vida cotidiana en relación a aquello que está pasando. Entonces, a veces hay una especie de burbuja, ¿no? Una especie de burbuja en los encuadres comunicacionales. Con esto no le estoy echando la culpa a la prensa ni a los medios, sino que en el fondo de la discusión política, la agenda política, el que hablemos todo el día de esto, en los medios, en la televisión, en la radio, en los diarios, que se tome la agenda. Y uno cree que eso tiene un impacto también en la vida cotidiana de a pie de la gente y a veces hay una distancia, ¿no? Con aquello y hay otras preocupaciones, hay otras prioridades. Eso te podría decir como muy fresquito también con los procesos electorales que hemos vivido, que han sido también muy intensos, ¿no? ¿Cómo ha afectado en la interna de su coalición el caso Monsalve, este chancacazo, como en chileno que significó? ¿Cómo lo han sentido? ¿Cómo se ha resentido la relación adentro? ¿Y cómo lo ve usted? Obviamente afecta muchísimo, genera, como te decía, un efecto devastador. Y donde tienes que sobreponerte rápidamente, porque la vida sigue, el gobierno continúa, las instituciones son más importantes que un caso puntual, por más crítico y significativo que sea, o que el personaje sea muy importante, poderoso, que haya sido bien evaluado en la encuesta, bueno, todo lo que sabemos, y en poco tiempo, bueno, termina o está en prisión preventiva en la cárcel, ¿no? Entonces,
mi impresión es que hemos tenido, ¿no?, que sobreponernos a aquello, continuar en cuanto a, como partido político y coalición, a sostener políticamente al gobierno. Nuestras alcaldías han tenido que hacer campaña, los gobernadores regionales también. No nos fue mal desde el punto de vista electoral, pero insisto que en el fondo hemos tenido que sobreponernos a esta crisis y continuar, y continuar. Y decir, además, algo que es una frase de cliché que se acuñó por ahí en el gobierno del mismo expresidente Lagos, ¿no? Como que dejar que las instituciones funcionen, pero que no es abandonar en el fondo las convicciones, decir, bueno, lo dejamos ahí en las instituciones que hagan su pega, sino que queremos que de verdad funcionen las instituciones y se llegue al fondo del asunto y que haya verdad, que haya justicia, que no haya impunidad y que de alguna manera haya que sea ejemplificador y que se implementen las leyes que hemos aprobado, ¿no? Y que no ocurra como ha ocurrido en otros casos cuando afecta a poderosos que se busquen acuerdos por el lado, digamos, no pactos de impunidad. Entonces, ahora, ¿cuánto ha afectado el manejo? Porque el manejo de la crisis de parte del gobierno, con cierta tranquilidad uno puede decir que ha sido mala, y esto no es el análisis de unos versus otros, porque si uno toma las propias autocríticas de la ministra del Interior, uno puede decir con cierta tranquilidad que hay un arco diverso de personas que ha evaluado mal la forma de actuar. Desde el eufemismo de siempre se puede hacer mejor, a la declaración del lunes recién pasado en el Congreso de la ministra Tobá, donde efectivamente reconoció que la tardanza en sacar a Monsalve, que pudo haber sido antes, ya directamente se queda instalado que fue malo el manejo. ¿Eso cuánto afecta al gobierno, a su juicio? Bueno, por lo mismo, uno se puede quedar en la sensación de que estamos en la crisis permanente y no salimos y nos vamos hundiendo en una crisis permanente por un cierto manejo comunicacional al inicio. ¿Solo comunicacional o político? Porque no sacar a Manuel Monsalve no es comunicacional, es una decisión de mantenerlo 48 horas sabiendo qué clase de acusación había contra él. Claro, y ahí yo recojo la autocrítica que hace la ministra del Interior, que a ella además le tocó estar en esa decisión, en el fondo, ¿no? Sí, manejo político, comunicacional de la gestión de la crisis al comienzo. Y claro, lo hemos dicho, todos los que hemos pasado de alguna manera por alguna crisis, siempre uno revisa y dice, mira, debía haber hecho esto, esto otro, si uno, o con los antecedentes que se van conociendo, puede haber tomado mejores decisiones, etcétera. Y la frase, ¿no?, de es fácil ser general después de la batalla, hay que estar ahí para gestionar esas crisis. Pero insisto, te puedes quedar pegado en la crisis y hundirte en ella o sobreponerte, que es lo que creo que está haciendo el gobierno con un asedio bien importante de la oposición, etcétera, de exigir renuncias, de exigir cambios, no sé qué, y interpelación permanente. Y decir, bueno, me sobrepongo y continúo porque el gobierno es más importante que el señor Monsalve, el país tiene que seguir funcionando y tengo que continuar o intentar retomar la agenda, digamos, ¿no? En términos generales, ¿cuándo el sobreponerse y seguir adelante no se confunde con tosudez? Me refiero a la petición que siempre las oposiciones hacen a los gobiernos de cambios de gabinete y que los presidentes, por lo que he conversado en la historia con distintos asesores de gabinete, siempre dicen, mira, siempre las oposiciones van a pedir cambios de gabinete, pero también, me decía el otro día en particular una asesora, siempre los presidentes son seres humanos y no les gusta que los pauteen, pues todos tenemos nuestro corazoncito diciendo, ¿por qué vienen a mí? Déjenme pensar y discernir a mí, para eso yo soy presidente o presidenta. Entonces, ¿hasta dónde es el límite de sobreponerse con tesón y la tosudez de seguir adelante con un equipo que está dañado o desgastado? Tú tienes razón o yo te encuentro la razón, Matías, en que efectivamente cuando los presidentes se les pautea y se les dice desde la oposición, o a veces desde el propio oficialismo, y se le manda recado por la prensa y dice, oiga, presidente, tiene que sacar a tal o cual, y tiene que hacerlo ahora, y empezar a dar recetas, normalmente los presidentes no hacen caso a aquello, normalmente, ¿no? Y el presidente Boric creo que ha demostrado en el tiempo que lleva de gobierno que ha hecho cambios, y ha hecho cambios a veces dolorosos, con cercanos, ha hecho ajustes, ha hecho movimientos que a veces sorprenden a los propios partidos oficialistas. O sea,
es alguien que está permanentemente evaluando la marcha del gobierno, sus equipos, hasta dónde aguanta o hasta dónde respalda, continúa, o hasta dónde se dice, mira, acá necesito hacer un viraje. Lo que ha decidido por ahora, esto no es escrito en piedra, pero ha decidido por ahora que al menos su equipo de ministro y ministra no sale. Eh, y, y bueno, y él verá si es que en qué momento hará los cambios. Y lo pongo en el caso, por ejemplo, de la ministra del Interior, que desde el propio oficialismo incluso a veces se surgían voces, ¿no? De que no, hay que sacarle, que pague algún coste, no sé qué. Y yo la veo, la ministra del Interior, pucha, defendiéndose ahí en el Congreso el día lunes. Hoy día fue al Senado a defender el proyecto del Ministerio de Seguridad Pública. Está desplegada la incorporación de militares en la fiscalización de armas, etcétera, ley de presupuesto, los ministros. Entonces, el presidente evaluará y tomará sus decisiones en el momento en que estime conveniente. Obviamente los partidos del oficialismo hacen sus propuestas, hay diálogo, pero Senador, claro, dejarse pautear por la oposición tampoco me parece lo más sensato. Senador, y pasamos a la segunda denuncia, que tiene que ver ya en particular en contra del propio presidente Gabriel Boric, que también, dicho bastante objetivamente, ha ido perdiendo, ¿cómo se le puede decir?, entidad, ha ido perdiendo grosor o gravedad, toda vez que se ha matizado más, ¿no es cierto? Hay más antecedentes y de hecho ha permitido, cosa que es bastante novedoso para su sector, y quiero que analice eso, por favor, el decir, a ver, denuncia no es culpabilidad. Esta denuncia no tiene sustento. Hace 2 años decir de una acusación de acoso, abuso, violación, cualquier cosa de la índole sexual, decir a priori, esa acusación no tiene sustento, estás culpabilizando a la víctima, estás revictimizando, no estás siendo empático. Hay un cambio cultural de comprensión de estas cosas. Pero ¿cómo está viendo lo del presidente y esta acusación en puntual? Sí, yo en lo personal me atrevo, insisto, los antecedentes que hemos conocido en este par de días, porque la primera, cuando uno se entera de esto en la prensa, dice el presidente Boric es acusado, los titulares eran algo así como de acoso, ¿no? De acoso, claro. Chuta, y 10 años atrás, no sé qué, y después empiezan a aparecer antecedentes, las mismas declaraciones del abogado hoy día, el hecho que sea militante del Partido Republicano, es un dato. La operación, o sea, que uno empieza a pensar, yo también como senador acá de la región, Villa Alemana, este robo en el Servicentro, con lo cual la persona que denuncia tiene una causa judicial y un arresto domiciliario, y empieza a ver los antecedentes que se filtran de los correos y que es la denuncia de 10 años que ya no es por acoso, sino que por divulgación de las imágenes, por un pendrive que se le perdió hace 10 años y que supuestamente en el espacio donde compartían la práctica el presidente, o en ese momento Gabriel Boric, pero el ciudadano Gabriel Boric, le habría sustraído el pendrive. Una serie de supuestos que no están probados para nada, claro. Claro, y en el momento que estamos viviendo, etcétera, uno dice, mira, la denuncia, he escuchado a varios abogados que comentan, etcétera, dice, la denuncia no tiene pies ni cabeza, no tiene sustento. Ahora, está en sede judicial, está en la Fiscalía, es una denuncia formal, y por tanto, lo que yo planteo es, será la Fiscalía la que tenga que investigar todas estas aristas, y si es que efectivamente, lo planteo como hipótesis, esta denuncia que no solo no tiene fundamento, sino que podría ser, lo planteo como hipótesis y como suposición, ¿no? Podría ser una operación política y tenga un móvil político, ¿no? Que ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Insisto, los antecedentes que conocemos hasta hoy me dan a pensar que acá podría haber una operación política con un militante del Partido Republicano involucrado y con la manera, ¿no? de cómo se ha presentado todo este caso. Ahora, más allá que lo crea yo o no lo crea yo, lo tendrá que, tiene que probar decir la Fiscalía, y espero que actúe con la mayor rigurosidad e independencia y ojalá en tiempos acotados. Se ha criticado a la ministra Vallejo que de alguna manera explica que hubo una pesquisa. ¿Cómo se supo que el 6 de septiembre hubo una denuncia en contra del presidente? Dicen, bueno, al ser reservada, no había acceso normal y corriente a saber que había una denuncia en contra del presidente Boric. ¿Cómo se enteraron?
hay abogados que han dicho, no, esto no es tan fácil, esto no llegaremos a poner un RUT. Por eso el ministro después, el subsecretario de Interior, uno se confunde con el ministro de Justicia, con Luis Cordero, dice, no, el que lo busca es el abogado personal del presidente, no es un funcionario del gobierno. O sea, el gobierno no anda siguiendo las causas ni teniendo accesos privilegiados al sistema de las fiscalías, porque quedó la duda ahí. ¿Cómo se resuelve eso? Sí, lo que yo entiendo, Matías, y ahí no soy experto en la materia jurídica legal, pero lo que yo entiendo, he podido averiguar, es que los abogados, sobre todo abogados que son penalistas o litigantes que operan en el sistema, ¿no? Particularmente abogados personales del presidente, porque hay que distinguir los equipos de presidencia, de funcionarios de gobierno, con los abogados personales del presidente. Hay un monitoreo permanente sobre posibles denuncias que existen en el sistema. Y ahí entiendo que hay un sistema que lo utilizan no el ciudadano común, sino que son abogados que tienen patrocinio de personas, y en este caso del mandatario del presidente de la República y una institución del presidente de la República, que está monitoreando si hay causas, denuncias, etcétera, que puedan afectar a la persona del presidente. ¿Incluso causas reservadas? Pero es que entiendo, y ahí insisto, creo que la pregunta habría que seguir investigando, que los propios abogados puedan aclarar el punto. Entiendo que solo se enteran de que existe una denuncia, no del contenido de la misma. Eso es lo que entiendo que descubrieron, que existía una denuncia contra el presidente Boric, no del contenido. Y eso los abogados luego entran en contacto con el fiscal, con la fiscalía, en el fondo piden información y con representación del personal. Ese es el punto. Entonces, la información, lo que ha dicho la ministra vocera, y es lo que no tengo más acceso, más información que aquello, es en el fondo que ¿por qué lo hicieron público? Porque ya habían tomado contacto varias veces con fiscalía y ha pasado harto tiempo y en el fondo quisieron, por recomendación del abogado, hacerlo público también por transparencia, que existe esto y que el presidente además... Y seamos honestos, para evitar que salga en un medio porque explotan la cara y el afectado cuando sale demuestra que tiene interés, porque es distinto que a uno lo denuncien que uno diga que lo están investigando, de comunicaciones básicas. Y la convicción del presidente, la convicción de su equipo jurídico es que acá hay una denuncia que es infundada en los contenidos, pero además que el mismo presidente habría sido víctima de acoso sistemático, ¿no? ¿En qué momento, senador Latorre, en qué momento usted siente que hay un cambio de los vientos y que usted con tranquilidad puede decir, insisto, en una denuncia de índole sexual, en que no tiene sustento? Hace un año, hace 2 años, ¿se podría decir eso? ¿Usted reconoce que ha cambiado y que a lo mejor estábamos como sociedad un poco pasado de revoluciones en que era incuestionable poner siquiera en duda si es que sería seria o cierta una acusación de índole sexual? A ver, es que yo creo, mi convicción personal también como legislador que ha ido aprobando leyes que creo corren el cerco normativo y también provocan un cambio cultural, ¿no? La ley Antonia, la ley que demoró mucho tiempo, la ley integral contra la violencia a las mujeres, distintas normas que hemos ido aprobando, lo que buscan en el fondo es no saltarse o vulnerar la presunción de inocencia, por un lado, que es parte del sistema jurídico penal, y el debido proceso. Lo que buscan más bien es revertir una situación histórica de que las denuncias de índole sexual terminaban poniendo a la persona que denunciaba en una situación de desconfianza, de revictimización, ¿no? de que el sistema no le cree, ¿no? Y por eso es que el movimiento de mujeres fue tan enfático y ha sido tan enfático en su lucha en decir yo te creo, yo te acompaño, pero para que exista un debido proceso, y eso es garantía para todas las partes, para la víctima, para el victimario, que exista un debido proceso y que no se revictimice secundariamente a la persona que se atreve a denunciar. Pero eso tiene que ir acompañado, ojo, y ahí por eso queremos proteger la institución de la denuncia, y por eso es tan importante estos casos, y la comparación no son los mismos casos, es que tiene que ir acompañado de pruebas, que tiene que ir acompañado de antecedentes contundentes. No basta con la acusación.
claro, que permitan en el fondo que haya un proceso y que haya una formalización y que haya cargos y delitos. Pero hay un cambio, ¿no? Y ¿Usted que siga adelante. reconoce que hay un cambio hacia la legítima derecho a defenderse de un acusado? Es que yo creo que eso, Matías, de verdad lo digo con responsabilidad por mi propio aprendizaje también como militante, con compañeras feministas que además nos enseñan a los hombres, que estamos normalmente en una cultura más machista, patriarcal, etcétera, y que muchas veces no vemos estas cosas, o las normalizamos, ¿no? Como cultura histórica me refiero, en que el propio movimiento mujeres jamás, yo he escuchado y tengo compañeras abogadas, feministas, muy formadas, etcétera, jamás han vulnerado o han dicho, oye, acá hay que saltarse la presunción de inocencia o el debido proceso. Si lo que queremos más bien es que la mujer que se atreve a denunciar, que viene con un caso, que viene con antecedentes, que viene con pruebas, etcétera, senador, no sea... Senador, pero está el caso del subsecretario de Previsión de este gobierno, Cristian Larraín, en que la presunción le valió re poco. Salió, en buen chileno, fletado el mismo día en que alguien lo acusó de acoso. Y salió nomás. Y ahí nadie se atrevió a decir, oye, ¿es verdad la acusación de acoso contra el subsecretario Larraín? Eso no se dice. ¿Estás poniendo en duda la acusación? Hay que creerle a la víctima. Entonces, es en este mismo gobierno donde hay dos criterios. Ya, pero ahí, Matías, creo que lo conversamos una vez en una radio, y por eso creo que no es bueno comparar casos, porque cada caso es distinto y cada caso trae sus pruebas, etcétera, y que se presentan en una instancia, estamos hablando del Ministerio Público, ¿no? Es distinto cuando se hace, ¿no?, una denuncia en un espacio laboral, y ahí yo desconozco si la decisión de la salida de Larraín fue solo aquella denuncia o habían otros elementos también de pérdida de confianza, de un cargo que es de confianza. Ah, pero que se diga eso, sabe que usted no es bueno para el cargo, así que perfecto, fuera. No. Pero decirle... Yo entiendo, habría que revisar el comunicado, pero yo lo que recuerdo de las conversaciones que tenía en ese momento es que hubo una pérdida de confianza con Larraín. Acuérdate, Matías, que, y esto ya es entrar en revisar la secuencia de medios que había en ese momento, ¿no? Pero acuérdate que estaba toda la discusión de la reforma de pensiones y que Larraín salió con ciertas declaraciones en un lado, como distintas de la estrategia en la que se estaba conversando. Entonces, y eso salió en los medios. Está mezclando los dos casos en la parte técnica, que no estaba de acuerdo en la propuesta técnica de reforma a las pensiones, a una acusación de acoso. Son dos materias completamente distintas. Es que por eso te digo, si es que la decisión fue solo por la denuncia que recibió o fue un elemento más para una toma de decisión de alguien que es un cargo de confianza política. Y usted tiene, pero por eso creo que interesante no es esa bueno. puerta que abre. ¿Usted tiene algún antecedente de que él ya venía con poca confianza del Ministerio por tener una opinión técnica distinta en materia de pensiones y que se le suma esta acusación de acoso? ¿Usted tiene algún antecedente de aquella? Solo el debate que salió por los medios de comunicación, que fue un debate público, Matías, que eso, por eso te digo, hay que revisar las declaraciones que se dieron. No estamos hablando de un técnico, estamos hablando de un subsecretario. Estamos hablando de una persona que es de confianza política. Perfecto. Entonces, por eso creo que no es bueno mezclar y comparar todos los casos. Acá estamos hablando de denuncias ante el Ministerio Público que tienen determinada connotación y que son muy distintas y donde, por ejemplo, el fiscal Armendáriz, en un mes, un poquito más de un mes desde la denuncia contra Monsalve, él decide formalizar y Monsalve está en prisión preventiva. Por tanto, hay elementos, hay pruebas, hay diligencias, hay investigaciones, hay defensa, o sea, ahí está la defensa y de hecho hoy día apelaron a la medida cautelar y volvieron a ratificar la prisión preventiva y bueno, y el proceso sigue, continúa y puede durar un tiempo. Pero es muy distinto esta otra causa que son completamente distintas, ¿no? Pese a que está en el Ministerio Público también, en donde uno, por los antecedentes que hay, no tiene fundamento y pareciera ser que hay una operación política, insisto, además con un militante del Partido Republicano, y sería bueno escuchar a los dirigentes del Partido Republicano, entre ellos al líder presidencial José Antonio Kast, referirse, porque la primera salida de Kast fue: presidente Boric tiene que aclarar esto, que no sea transparente, que manipuló la elección, y se fue en todo un tema político. Es una pregunta obligada la próxima vez que tengamos entrevista con él, qué duda cabe. Senador, se nos acaba el tiempo. Sería bueno. Y como siempre, un gusto conversar con usted. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, Matías. Buenas noches. Chao, chao. Gracias. Chao. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Espérenos.
Estamos de vuelta en Vía Pública. Revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente: denuncia al presidente, de la cual estábamos hablando recién y que se ha hablado mucho en las últimas 24 horas. El presidente Boric participó de una diligencia voluntaria para entregar antecedentes, justamente. ¿De qué se trató esto? De manera muy sucinta, el presidente de la República, no, entiendo que es en la casa de su abogado, es decir, no es en el Palacio de la Moneda. Tengo la sensación de que esto, alguna información de reporteo que tiene que ver para dejar esto en el ámbito de que es el presidente como persona quien está haciendo estas gestiones con su abogado. Frente al fiscal y con la PDI, abre su correo para que justamente de una forma de entregarle toda la información que está en el correo para que la investigación fluya, que el propio presidente abre su correo, porque los correos cada uno tiene su clave y nadie puede entrar. Entonces el presidente, como cualquier persona que quisiera decir, mire, entre, venga, acompáñeme, le abro mi correo, vea usted, saque los correos que hagan falta para su investigación. Eso, según el reporteo que hemos podido hacer, es lo que sucedió esta tarde con el presidente de la República y la investigación que se lleva a cabo. De manera voluntaria lo ha hecho el presidente Gabriel Boric. Más detalles en 24horas.cl. Vamos a nuestro pronóstico del tiempo para los próximos días. Sigue habiendo sol completo y total, sin una nube en el horizonte, pero con temperaturas que varían, ¿eh? Despejado hasta el próximo lunes. Pero fíjese usted, las máximas varían, no diré bastante, pero mañana 27, el viernes habrá 30 de máxima, 27 el sábado, 25 el domingo, sube un poco más el lunes a 28 y por abajo 8 y 9 son las mínimas que debemos esperar. Y por fin llegó el día, dirán muchos, claro, para los buenos grupos siempre hay gente esperando. Iron Maiden regresó a Chile y a esta hora se está presentando en el Estadio Nacional Julio Martínez, en un set de alrededor de 15 canciones y bordeando las 2 horas de concierto. La leyenda del heavy metal británico despliega hoy y mañana un show lleno de energía donde repasarán todos sus grandes éxitos. La Dama de Hierro ha obtenido diversos reconocimientos. 2009, ganador del premio Mejor Performance en Vivo en los Brit Awards, el premio musical más importante del Reino Unido. En 2011, Grammy, categoría Mejor Interpretación de Metal, con la canción El Dorado, que hemos estado escuchando aquí de fondo. Bueno, en fin, Iron Maiden no requiere tanta presentación. Escucharlo, gozarlo, y está en Chile. Con Iron Maiden despedimos Vía Pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir. Scream for the children!